Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Saluda a la persona que tiene a su lado. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Súper bienvenidos. Qué bonito poder reunirnos como iglesia, como familia Filadelfia y adorar a Papá Dios, ¿cierto? Hace 15 días eh, estaba compartiendo un poco acerca de una historia. ¿Quién recuerda qué historia era de la Biblia? La parábola del sembrador. Y nos hacíamos una pregunta. Decíamos o nos preguntábamos si la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Entonces, si la palabra de Dios es poderosa, ¿por qué razón podemos pasar mucho tiempo leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, sin que suceda nada en nuestra vida realmente? Nos hacíamos esa pregunta. Por eso revisamos en la historia del sembrador que no se trata de la semilla, no se trataba de la semilla, sino que se trataba del terreno, ¿cierto? Y hablábamos de que el terreno es nuestro corazón, en nuestra vida, y que cuando nosotros recibimos esa palabra, nuestra actitud hacia ese mensaje determina que esa palabra se haga real en nuestra vida. Entonces, eso hace que se facilite, que nuestro corazón puede ser un terreno donde sea fácil que la palabra caiga allí y que dé fruto, o nuestro corazón puede ser un terreno donde perjudique esa palabra o hasta imposibilite esa palabra. Aún siendo la palabra tan poderosa, puede caer en un terreno el cual imposibilite de que haya un fruto. Así que no se trata de la semilla, ¿cierto? Se trata del terreno. Y hoy yo quiero compartir algo muy sencillo realmente. Es el ABC, por decirlo así, de cómo nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios. Porque ahorita estábamos cantando Yo quiero verte a ti. ¿Cuántos cantaron Yo quiero verte a ti? Yo quiero verte a ti, ¿cierto? ¿Sabe que no hay una mejor manera como nosotros podemos ver a Dios que a través de su palabra? Si queremos ver a Dios, su palabra es la manera más eficaz, más real, como lo podemos ver. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo nosotros deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. Cuando uno se hace alguna intervención médica, si usted alguna vez ha hecho alguna intervención, normalmente le dan a uno unas indicaciones y le dicen, usted no puede hacer esto, ¿cierto? Normalmente le dicen, no haga esto, no haga esto, no haga esto, y luego le dicen, y tiene que hacer esto. Así que voy a empezar por cómo no acercarnos a la palabra de Dios. ¿Cómo no qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no deberíamos nosotros acercarnos a la palabra de Dios? A veces vemos la Biblia, ese libro, o algunas personas lo podrían ver como un libro mágico. ¿Es la palabra, es la Biblia un libro mágico? ¿Ustedes creen que hay poder en este libro? Vamos a ver. ¿Cómo no deberíamos acercarnos a la palabra de Dios? No deberíamos acercarnos a la palabra de Dios
queriendo acomodar lo que dice ella a lo que nosotros esperamos recibir o escuchar. No sé si a usted le ha pasado, tengo que confesar que yo lo he hecho. Vamos a ver cuántos se sienten identificados en esta mañana. Ay, Señor, tengo esa situación, pero yo sé que tú eres poderoso, yo quiero que tú me hables. A ver, voy a abrir la Biblia a Dios y voy a poner el dedo, y en lo que tú me digas ahí es lo que yo voy a hacer. Vamos a leer qué dice Dios acá. Este es mi pacto que guardéis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Ok, Dios, te voy a dar otra oportunidad. No sé de qué me estás hablando acá. A ver. Ahora sí. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. No sé a cuántos les ha pasado que han puesto la Biblia como si fuera, necesito una respuesta ya y aquí pongo el dedo y Dios me va a hablar porque es la Biblia y es como un libro mágico. Esa no es una manera como, por ejemplo, deberíamos acercarnos a la Biblia. No deberíamos acercarnos a la Biblia como un agüero. No sé si usted de pronto ha visto que pone la Biblia en el Salmo 91 en la sala de la casa o en algún lugar de la casa. Porque cuando entra un ladrón y ve una Biblia en el Salmo 91, adivinen qué pasa. Entonces, a veces yo he escuchado como, no, si usted tiene pesadillas, abra la Biblia y déjela en la mesa de noche abierta, en el Salmo 91. Ese tipo de cosas, ¿no? Como un agüero. O a veces usamos versículos de la Biblia como agüeros. No sé si ha visto de pronto, y no digo que esté mal, que si usted tiene esa visión no es que vaya a su casa ahorita a quemarlo o a sacarlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ahí en la puerta de su casa, en la sala de su casa, bueno, en cualquier lado de su casa. Pero la Biblia va mucho más allá, la palabra de Dios va mucho más allá de tenerla como un agüero. No digo que si usted lo tiene así es un agüero, ¿no? Pero hay personas que creen que por poner un versículo entonces va a suceder algo. Por ejemplo, si usted está determinado de que su casa y usted sirvan al Señor, me imagino que usted está haciendo algo para que eso suceda y no solo poniendo un versículo bonito en un cuadro en la pared, porque ahí sí sería como un agüero, ¿no? O usted tiene así como ya más moderno, de esos vinilos de corte ahora, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y si su vecino entrara a su casa y viera que usted tiene que guardarse en completa paz y lo escucha usted peleando todas las semanas, dirá, uy, pero o sea, ¿de qué paz está hablando? No sé si en su billetera usted tiene un versículo que dice, no, todo lo que tocares prosperará. Pero si usted no ha permitido que Dios entre en esa área de su vida y transforme, y usted no ha conocido lo que dice la palabra acerca de esa área de su vida, entonces la Biblia se puede convertir en un agüero también en esa parte. De hecho, ustedes han visto las películas, bueno, no sé si alguno ha visto algún de ese tipo de películas de esas, cuando hay alguien que está, digamos, con una posesión. ¿Qué es lo que hace el cura? ¿Llega con qué? No sé yo no sé si usted ha visto esa película que llega y con la Biblia, y llega y saca la Biblia, y ¿qué hace la persona? Comienza, o sea, mejor dicho, más. En esos tiempos ya sería diferente. Tocaría sacar el celular, espere, le dice uno al endemoniado, espere, hablo la aplicación de la Biblia, y le muestra la aplicación de la Biblia, y posiblemente entonces va a suceder lo mismo, porque a veces hemos idolatrado un libro, o lo hemos usado como eso, como un agüero.
Eso es una manera como no deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. Otra manera como no deberíamos acercarnos a la palabra de Dios es pensando en otros. Usted está leyendo esa historia de los 10 leprosos, que Jesús sanó 10 leprosos y de repente de los 10 solo uno regresó y Jesús preguntó: ¿y los demás dónde están? Y entonces usted está ahí leyendo esa palabra y estos sí son desagradecidos. Se parece a mi marido, que todo lo que le hago y no agradece nada. Y usted comienza a leer la palabra y comienza a pensar en todo el mundo. Oye, ojalá que, es más, lo voy a enviar este versículo, esa porción, para que aprenda. Dice Mateo 7:35: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, una manera como no deberíamos acercarnos a la palabra de Dios es pensando en otros de esa manera, ¿no? O sea, como para el indirectazo, como que, uy, si esa persona leyera esto. Ahorita que estamos en la época de redes sociales, otra manera como no deberíamos, o como a veces la gente se acerca a Dios, es como queriendo impresionar, ¿no? Es que yo sé mucho. Usted sabe cuántas veces yo me he leído la Biblia. Yo hice un curso de hebreo, yo me la he leído en los 3 idiomas originales, yo he hecho tantos cursos y o sea, súper expertos, y se la pasan así promoviendo o digamos proclamando, digamos, su sabiduría. Yo he leído, yo sé, pero de eso no se trata la palabra. De hecho, creo que hay mucha gente que sabe tanto que pierde esa conexión real con la palabra de Dios. No sé, de pronto esa persona que, y tampoco estoy diciendo que no vuelva a compartir un versículo en las redes sociales, porque es bonito, es muy bonito compartir, si a usted le gusta hacerlo, chévere, pero cuando uno comparte o alguien comparte y comparte, pero esa palabra no es real en su vida, pues lo estamos usando de una manera equivocada. O sea, no deberíamos acercarnos a la palabra de Dios de esa manera. No hay poder en este libro realmente, pero sí hay un poder muy grande en su contenido, y hay un poder muy grande en cómo nos acercamos a ese contenido, cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Esas son las maneras como no deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. Pero mire que hay 2 versículos muy bonitos, muy conocidos también, que nos dan una luz de cómo deberíamos nosotros acercarnos a la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y me gustaría que fuéramos al Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí ven la similitud que hay entre estos dos? Diferentes autores, diferentes tiempos en los que se escribieron, pero son muy similares, están muy ligados. Y aquí podemos encontrar cómo nos deberíamos acercar a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, si usted lleva un tiempo buscando de Dios, conociendo de Dios, o si usted es alguien que hasta ahora está iniciando,
en este proceso de buscar a Dios, porque a veces le tenemos pereza a leer la palabra de Dios. O a veces perdemos como esa pasión por leer la palabra de Dios. ¿Cuánto les ha sucedido aquí? Sinceramente. Yo creo que a todos nos ha sucedido. Aquí nadie puede decir, no, es que yo todos los días me levanto con unas ganas de leérmela toda. Bueno, no sé, de pronto si hay alguien así, qué bendición. Pero a veces en temporadas de nuestra vida sucede eso. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque no nos acercamos o no nos hemos acercado a la palabra de Dios de la manera adecuada, sino que tal vez lo hemos hecho de una manera religiosa posiblemente. Pero hoy vamos a mirar cómo nosotros deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. Entonces aquí dice en Josué 1:8, la primera frase ya nos dice algo importante y es: estudia constantemente. Entonces, lo primero que podemos entender allí es que no es solo leer. La palabra de Dios, para que nosotros podamos realmente tener esa conversación con Dios, no debemos solo leerla, que es lo que muchas veces hacemos nosotros. Cogemos, no sé, un versículo 2, 3, un capítulo 3 y leemos así como metralleta, y fin. ¿Sabe que Dios nos invita a no acercarnos de esa manera a su palabra? Allí nos dice, estudia. O sea, está hablando como de un nivel un poquito más profundo, ¿cierto? No deberíamos leer la palabra de Dios como leemos otras cosas. A veces leemos, no sé, un libro, un artículo, los WhatsApps, bueno, cualquier cosa y lo leemos o sea, de hecho, a veces le ponemos mucha más atención a ese tipo de lecturas que a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, en esos tiempos del WhatsApp y de las redes sociales, cuando la persona que a usted le gusta, no sé si alguna vez le pasó, o si le hicieron una carta, bueno, si no había WhatsApp, y usted como que releía ese mensaje, ¿no? Le puso esta coma y mire esta palabra que usó acá. Y tal, o sea, como que usted era muy minucioso leyendo cada parte de ese mensaje, ¿cierto? Y luego lo guardaba y lo volvía a leer. Pero a veces con la palabra de Dios somos como que y listo. Entonces no se trata solo de leer, nos dice aquí, estudia constantemente este libro de instrucción. Ahora mire, esa segunda palabra dice estudia y ahora dice constantemente. O sea, nos está hablando de que nosotros debemos establecer esa disciplina en nuestra vida. Si nosotros estudiáramos constantemente la palabra de Dios, no caeríamos en doctrinas erróneas, equivocadas, no comeríamos cuento, comeríamos carne. Entonces por eso Dios nos dice que es importante no solamente leer, sino estudiarla constantemente. O sea, Dios nos está diciendo, no se trata de solo el domingo. A veces el acercamiento que alguien tiene a la palabra de Dios es el domingo, pero acá Dios nos dice, se trata de algo diario, de algo constante. No es suficiente con solo el domingo, con solo un día. Y tercero, entonces primero no solo leer, segundo necesitamos establecer un hábito, ¿cierto? Tercero, necesitamos deleitarnos en ella. Salmo 119:97 dice, cuánto amo tu ley, o sea, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. O Salmo 119, que si usted quiere leer un salmo que esté íntimamente ligado con la palabra de Dios, el Salmo 119 es el que le aconsejo que usted lea. Todo trata sobre la palabra de Dios. Entonces en el Salmo 119, 103 dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Entonces no se trata solamente de leer,
de establecer un hábito, sino poder deleitarnos. Entonces usted dice, pero yo cómo me puedo deleitar de leer la palabra. No sé, un joven que se pregunte, pero ¿cómo puede ser eso algo chévere? ¿Cómo puedo disfrutar yo eso? Mire que la palabra es tan tremenda, tan bonita, cuando la leemos o nos acercamos de la manera adecuada, que se vuelve como cuando usted ha probado algo en un restaurante que usted no puede, usted se volvió cliente ahí constante. ¿Le ha pasado alguna vez? Usted prueba algún plato y como que es tan rico que usted sigue pidiendo allí y se vuelve cliente ahí. Algo así sucede con la palabra de Dios. Y mire que es muy bonito como el salmista se acercaba a la ley en ese tiempo y decía, es que para mí es como la miel. Si lo acercáramos ahorita a este tiempo, no sé, póngale ahí su plato favorito. ¿Cuál es su plato favorito? No, que tu palabra es como una bandeja paisa. Tu palabra es como, para mí es como una hamburguesa. Bueno, no sé, póngale su plato favorito ahí. Cuando usted está frente a su plato favorito, ¿qué sucede? O sea, solamente existe ese plato y usted en el mundo. Nada más existe alrededor. ¿Cierto? Uno, mejor dicho, que se lo quiere, mejor dicho, degustar de pe a pa. Eso debería suceder con la palabra. Cuarto, hay una palabra en común en estos dos porciones que estamos leyendo y es medita en él de día y de noche. Meditar. No piense que lo voy a mandar a hacer aquí, que abra su Biblia en el Salmo 91 y haga no se trata de eso. Mire que usted sabe que la Biblia nos compara a nosotros ¿con qué animal? Con las ovejas, ¿sí? ¿Y cómo es el sistema? Bueno, no sé si alguien aquí sabe cómo funciona el sistema digestivo de las ovejas. ¿Alguien sabe cómo funciona el sistema digestivo de las ovejas? Pues funciona muy parecido al de las vacas, que es más conocido. Son rumiantes, creo que se llama, ¿cierto? Y a mí me pareció muy curioso cómo Dios a nosotros en la palabra nos compara como ovejas y cómo Él nos dice, ustedes tienen que meditar, o sea, ustedes tienen que alimentarse como una oveja. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien, bueno, cuando una vaca o cuando una oveja come un alimento? Para los que no saben de pronto qué es rumiar. ¿Quién sabe aquí qué es rumiar? Mi pastora, dinos cómo funciona. O sea, come el alimento y qué pasa con ese alimento. Ajá. Exactamente. ¿Se imagina que nosotros fuéramos, no sé si se dice rumiadores, pero bueno, me estoy inventando, rumiantes de la palabra de Dios? Mire cómo Dios nos está diciendo, esa es la manera como yo quiero que tú te acerques a mi palabra. No la tragues entero. ¿Cuántos aquí comiendo son de los que tragan entero? Así como que ta. A mí me pasa a veces. ¿O cuántos son de los que mastican? Creo que hay un número de masticaciones que los nutricionistas dicen, no sé si alguien sabe acá, si no estoy mal 25, algo así creo, no me acuerdo bien. Entonces, mire que meditar se trata de eso. O sea, no es una competencia porque usted lea la palabra lo más rápido posible. O sea, la Biblia no se trata de eso, de que usted la cogió y me la acabé en 3 meses. No se trata de eso. Se trata de que usted pueda tomar una porción y que realmente suceda lo que la pastora nos estaba contando ahorita. Que usted pueda sacar toda la sustancia que hay allí, todo lo que Dios tiene para usted.
una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que sucede con la palabra, ¿no? Una y otra. Usted puede leer el mismo versículo todos los días y le aseguro que Dios va a hablar de maneras diferentes todo el tiempo. Porque la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Como dice Hebreos 4:12. Meditar significa quitar distracciones. Mire lo que Jesús nos decía en Mateo 6:6. Cuando tú quieras tener una conversación con tu padre, ¿qué debes hacer? Entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué está diciendo allí? Evita las distracciones. Ahorita, hoy que nos acercamos a la palabra, a veces, ¿cuántos tienen aquí? ¿Cuántos leen la Biblia en digital? O sea, en su celular acá. Levante la mano si usted lee la Biblia en su celular. Listo. Es muy válido y está bien. Ya sabe lo que le dije al principio cuando alguien tenga una posesión que debe hacer. Ah, mentiras. Uno está leyendo la Biblia en digital y de repente le entra un WhatsApp. Y entonces, ¿usted qué hace? Elimina ese WhatsApp y no lo lee. Ah. Y usted estaba leyendo y usted entró a ese WhatsApp. Y ese WhatsApp, usted pensó que era algo importante, pero era su tía que le mandó el icono de buenos días, bendiciones, y aparte le mandó el link de mira cómo este perrito dobla camisetas. ¿Y usted qué hace? Se mete a ver cómo el perrito dobla camisetas. ¿O no? Y el tiempo que usted estaba leyendo o que yo estaba leyendo la palabra terminó viendo cómo un Golden Retriever tiene la capacidad de doblar camisetas. Es algo real y es algo que sucede. Entonces, mire que Dios nos está llamando. Entonces, ¿por qué será que llevamos tanto tiempo leyendo la palabra sin que haya un efecto real en nuestra vida? ¿Será por esto? ¿Será porque no estamos quitando las distracciones? O sea, Dios nos está diciendo, si tú quieres acercarte a mi palabra, necesitas quitar las distracciones. Necesitas establecer un momento de tu día. Es muy bonito que usted sea tan espiritual que vaya allá en el Transmilenio así leyendo el versículo del día. Bueno, súper chévere. Si usted lo quiere hacer así, está bien, bonito. Pero mire que Dios nos está invitando, hay un momento especial del día, de intimidad, donde yo quiero hablarte a ti. De eso se trata, quitar las distracciones. Se trata de enfocarnos. O si somos de los que estamos leyendo la palabra a lo último del día, pues digo, no, tengo que cumplir. Y usted abre ahí su palabra y así con un ojo así como que no está cansando ni de terminar el versículo y se quedó dormido. También nos ha sucedido, ¿o no? Acá somos sinceros. Entonces, se trata de establecer ese hábito. Si no hay una meditación de la palabra, no hay una relación personal estrecha y fortalecida con Dios. Entonces pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, y si no nos acercamos a la palabra de esta manera, pues no va a haber crecimiento en nuestro interior. Otra manera de acercarnos a la palabra es haciendo preguntas, muchas preguntas. Ahí sí usted puede hacer todas las preguntas que quiera, porque a Dios le gusta que usted le pregunte. Y la última manera, como nosotros, o de lo que debería suceder al acercarnos a la palabra, y lo dice allí en Josué 1:8 también, dice, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, lo último es una decisión, o sea, una aplicación a su vida, no a la de su vecino, no a la de su mujer, a su vida. Entonces, no se trata de que yo cogí, leí y ni siquiera pensé, bueno, Dios, ¿qué me quiere hablar con esto? Y bueno, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? Entonces usted puede decir, pero es que eso es que se escribió hace tanto tiempo, pues no aplica para mí. Dice que toda la palabra de Dios, o sea, de hecho,
No sé si ha pasado usted por esos capítulos de las genealogías, que uno como que engendró a y uno como que se las pasa así. Le aseguro que si estuviéramos allí, algo Dios nos hablaría. Porque toda la palabra está hecha para que Dios nos hable, de pe a pa. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hacer un ejemplo práctico y me gustaría que por favor hay unos papelitos, si me los ayudan 2 personas a repartir, creo que están en una canastica ahí atrás, si no estoy mal. Aquí vamos a ir a la práctica hoy, ¿listo? Pues porque, ¿cuál es la idea de esto? Que usted salga en esa semana y diga, yo quiero empezar a acercarme a la palabra de Dios de una manera diferente, si usted no lo ha hecho de esa manera. Entonces, nosotros queremos hoy, usted va a coger un papelito de estos y si usted tiene un esfero ahí, entonces pues coja su esfero. Pero acá tenemos también esfero si usted necesita, bueno. Los que prestemos aquí, por favor, los devuelve. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta a usted hoy, o quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Es para usted la palabra de Dios fundamental? O sea, ¿es para usted la palabra de Dios algo importante en su día a día? ¿Es para usted la palabra de Dios algo que usted disfruta? ¿Hace cuánto usted dejó de sentir ese anhelo por leer la palabra de Dios? ¿Hace cuánto usted se empezó a acercar a la palabra de Dios de una manera religiosa? Entonces, lo que queremos hoy es que podamos enamorarnos de la palabra de Dios y acercarnos de una manera real y genuina para que realmente pues haya un cambio en nosotros y podamos acercarnos a Él. Esa es la mejor manera. Ok, ejercicio práctico. Usted llegó y escogió una porción de la palabra, yo se la escogí hoy a usted, que es la que tiene ahí. ¿Ya todos tienen el papelito? Listo, todos con papelito. Ok, mire, algo que le aconsejo para, como les estaba diciendo, eso es algo muy básico, pero pues es algo importante recordarlo. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero que me hables acerca de tu palabra, o a través de tu palabra más bien. ¿Usted cree que Dios le puede hablar? No, es que yo necesito tomar una decisión de este tipo. ¿Usted cree que Dios puede usar la palabra para hablarle? Sí lo puede hacer, sí lo hace. Entonces vamos a iniciar este ejercicio práctico. ¿Listo? Ok, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable con esta porción que vamos a leer. ¿Listos todos para el ejercicio? Listo. Entonces, Carolina, ven, ayúdame a orar para pedirle a Dios que nos hable a través de esa palabra. Algo de 1 minuto, ¿no? No empieces a interceder por todas las naciones de la tierra o algo así. Listo, de verdad vamos a meternos todos en este ejercicio. ¿Listo, iglesia? Vamos a orar todos y Carolina va a dirigir este momento para que Dios nos hable a través de esa porción. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo. Te rogamos que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, reveles a lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Hables a nuestro corazón, Señor, a través de esta palabra que nos está siendo entregada en este momento, Señor. Que podamos ser oidores y hacedores en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Caro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer. Cada uno de ustedes va a leer allí esa porción. ¿Listo? Cada uno la va a leer. Si usted la necesita leer en voz alta, la puede leer en voz alta, como usted lo quiera hacer. ¿Listo?
¿Listo? Vamos a leerla otra vez. Bueno, vamos a echarle otra lectura, otra vez. Ok. Es muy importante cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, esos son solo 2 versículos. Yo le aconsejo que, eso suena como raro, pero que usted lea de pronto menos, pero de una manera más profunda. Eso suena un poco extraño, ¿no? Pero, o sea, ya si usted pues ya tiene el hábito de leer mucho o algo así, bueno, está bien. Pero si usted quiere iniciar, por ejemplo, no se trata, yo podría leerme todo el capítulo de Isaías 55, todos los versículos, y está bien, es válido. De hecho, para hacer un estudio profundo hay que leer todo el contexto, digamos, de ese pasaje. Pero digamos, aquí tomando estos 2 versículos no más, de pronto si nos acercamos a él diríamos, bueno, ok, Dios le está hablando a los israelitas. ¿Cuántos acá son israelitas? Muéstreme la cédula. Usted, digamos inicialmente, no sé si le ha pasado, usted lee la Biblia y usted, no, pero es que, o sea, eso no es para mí, yo no quepo aquí, ¿cierto? O sea, ustedes los israelitas saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Entonces tampoco podemos coger la palabra literal. Imagínense si mi mujer leyera esto: volverán con bien a su propio país. Mañana empaca la maleta y se me va. Dice, no, es que Dios me dijo eso. A veces cogemos la palabra de esa manera. O sea, los dos peleamos y ella se quiere ir. Entonces ya preciso leyó esto y dijo, Dios me habló y me dijo que me fuera. Entonces a veces queremos forzar la palabra a lo que nosotros queremos escuchar o a lo que nosotros queremos que suceda. Pero entonces, ejercicio práctico, cuando usted lee unos versículos, primero debemos entender qué está sucediendo alrededor de eso. Y eso es muy fácil en este tiempo. Antes era difícil que no haya tecnología, pero usted ahorita puede por internet buscar un comentario. Hay uno bueno que es el de Matthew Henry, o hay otro, si quiere algo más latinoamericano, hay uno que se llama comentario contemporáneo, también es bueno. O hay Biblias de estudio, ahí también, o sea, hay de todo. Usted va a una librería y ahorita encuentra de todo. Cualquier cosa, comunicarse con Elizabeth Salcedo. Ah, mentiras. No, mentiras, sí, es verdad. Si usted quiere comprar algo, ella vende todo tipo de libros y eso. Entonces, por ejemplo, mire, yo busqué algo en internet así rápido, bueno, yo quiero saber qué estaba pasando en Isaías 55. Se los voy a leer. ¿Quieren saber qué estaba pasando en Isaías 55? Listo. Dice así: el cautiverio babilónico se refiere al periodo de tiempo en la historia de Israel cuando los judíos fueron llevados cautivos. ¿Fueron llevados qué? Por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, en un periodo importante de la historia bíblica, porque tanto el cautiverio como el exilio, el retorno y la restauración de la nación judía fueron el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Dios usó a Babilonia, que era la nación que los había esclavizado, por decirlo así, como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces durante este periodo, que más o menos es el año 700 a.C., cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia. Con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico, Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío, tomando miles de judíos cautivos y dejando a Jerusalén en ruinas. Entonces, lo primero
es entender, venga, ¿cuándo pasó esto? O sea, ¿cómo pasó esto? Eso es súper importante. Entonces ya entendemos qué estaba sucediendo. Israel era un pueblo que antes estaba viviendo en libertad, pero de repente esclavizado. Estaban esclavos, había muertes, o sea, no la estaban pasando nada bien. Y de repente Dios le da esta palabra, Dios le dice, ustedes saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Tremendo, ¿cierto? Bueno, ya entendemos qué estaba sucediendo. Ahora, por ejemplo, acá dice, cuando los montes y los cerros lo vean, cantarán canciones muy alegres, y los árboles del campo aplaudirán, en el versículo 12. Entonces, hay que tener cuidado cómo nos acercamos a la Biblia, porque entonces acá podríamos entonces ya crear una teoría de que existen los árboles parlantes. La Biblia lo dice. Acá, ¿qué está leyendo usted ahí? ¿Y los árboles del campo qué? Aparte de eso, o sea, no solamente cantan, sino que aplauden. No sé si usted lo ha visto por ahí en Harry Potter o en El Señor de los Anillos. Ahora, debemos entender que la Biblia tiene figuras literarias. Sí, de que acercarse a la palabra de Dios no es solamente leer así de corrido. O sea, si queremos de verdad entender y profundizar. Por ejemplo, esta figura literaria se llama hipérbole, que es una exageración, ¿cierto? ¿Existen los árboles que hablan? La Biblia dice que hay árboles que hablan. Era una exageración que se estaba usando en este capítulo, pero no quiere decir que en algún momento, bueno, no sé, hasta el momento no se ha encontrado. Entonces, mire que un día yo estaba dirigiendo la alabanza en otra iglesia, no era acá, y a lo último, un señor, y yo ese día me llevé una gorra, creo que me habían peluqueado mal, y me daba pena, entonces me puse una gorra. Y un señor se me acercó y me dijo, estuvo muy bonito, pero Dios no recibió esa adoración. Y yo, ¿por qué? Porque es que usted tenía una gorra. Y yo, bueno, nah. Entonces, y yo, ¿pero por qué me dice él esto? 1 Corintios 11:5. Usted llegó y abrió la palabra 1 Corintios 11:5. Dice, y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre, sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite. Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues refleja la grandeza de Dios. Ese fue el versículo que él utilizó para el argumento de que Dios no escuchaba la oración porque me había cubierto mi cabeza. Entonces, mire que de esa manera muchas personas se acercan a la palabra de Dios y comienzan a establecer doctrinas, normas, leyes que no tienen nada que ver, que están muy alejadas de lo que Dios quiere hablar. ¿Por qué? Por no acercarse de una manera adecuada a leer la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que en 2 minutos, ahí con su papelito y con su esfero, que usted le pida a Dios que le hable con esa palabra y usted escriba ahí lo que Dios le habla con esa palabra que estamos leyendo ahí en Isaías 55, 12 y 13. Listo, voy a darle 2 minutos para que usted escriba ahí, no sé, una palabra, una frase, qué es lo que Dios le está hablando a usted allí, en esa palabra, ¿listo? 2 minuticos nos vamos a tomar para eso.
¿Listo? Cuando yo leí esta palabra, no quiere decir que usted haya tenido que anotar lo mismo, pero algo que pude entender en esa palabra es la fidelidad de Dios. Porque aunque no soy israelita ni estoy en Babilonia, pude entender por lo que leí aquí que Dios es fiel a sus promesas. Y que Él dio una palabra a ese pueblo en ese tiempo, en ese momento. Y que esa palabra se cumplió. Entonces, una de las cosas que Dios me habló fue esa: yo soy fiel. Yo soy fiel. Otra cosa que Dios me habló es: yo tengo el control. Entonces yo leía eso y yo me imaginaba a la gente en ese momento con muertes, esclavizados, en la mala. Pero Dios diciendo: yo tengo el control. Entonces yo decía, cuando Dios dice yo tengo el control, a veces pareciera que no tuviera el control. O sea, uno lee esto y uno dice como que Dios, ¿qué se hizo? Está por allá en otro lado, diría el pueblo en ese momento, ¿cierto? Pero cuando yo leo esto, yo digo, Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. A pesar de todo lo que puede estar pasando, Dios tiene el control. Otra cosa que Dios me habló en estos dos versículos es: hay esperanza. No importa en qué estado me encuentre en ese momento, hay una esperanza para mi vida. Él puede sacarme de estados de esclavitud. Él puede sacarme de cualquier lugar y llevarme a esa libertad que Él ganó para mí. No sé, alguien que quiera compartir así rápidamente algo que Dios le haya hablado, alguien que se atreva. Lucy. Bueno, yo pues lo que pude entender fue que iba a cambiar, o sea, salía de la esclavitud. Dice, cuando vuelva de mi vida pasada de esclavitud de muchas cosas a mi vida nueva, lo verán los que están alrededor de mí, cantarán, se alegrarán y aplaudirán y verán la diferencia en mí. Y verán cuando dice que ya no seré ortiga sino a pino y a rayar, verán lo bonito que Dios ha hecho en mí. Así lo tomé. Súper bonito. ¿Sí ven cómo pudimos haber leído esos dos versículos como que taca, 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 ¿cierto? Pero mire, nos tomamos 10 minutos para poder profundizar un poquito más y tener esa conversación con Dios. No digo que tenga que ser así de esta manera, pero te invito, si quieres hacerlo de esta manera, es una manera bonita como puedes escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y yo quiero amar la palabra de Dios. No sé usted, pero yo quiero enamorarme más de la palabra de Dios. Yo quiero apasionarme por la palabra de Dios. Yo quiero anhelar la palabra de Dios.